Hola Poke amigos, regresamos nuevamente con el viejo y querido preguntas y respuestas sobre la plaga y pesadilla o el multiverso zombie en general. Por lo que, sin perder más tiempo, comencemos. Scrar de Inser hace 3 preguntas. La primera sobre qué ocurriría si lograran matar a Ash. Como paso tiempo desde que guarde la captura de pantalla, imagino que la pregunta sería sobre si los personajes de la plaga efectivamente matan a Ash tras recibir aquella advertencia del Fabio de la historia de la Ultra Plaga. Imagino que, de hacerlo, los campeones de la plaga recibirían varias bajas por culpa de quienes estén vivos para ese entonces. Imagino que Kyurem podría ser de los pocos en lograr eliminar a Tesla, y luego descenderían en una espiral oscura, viajando entre otras líneas para eliminar a otros Ash o incluso pensando en si matar también a Rojo, su variante en ese mundo, o a personajes como Rizzo o Mark Kissinger que también tienen los ojos verdes. Igual tarde o temprano caerían ante alguna amenaza de otros universo allí suelta, ya que por cada viaje que harían no sabrían qué les espera del otro lado o incluso el Oak Sinistro juntaría todos sus recursos para cazarlos, tal como creo que debe haber hecho con otros grupos de campeones en el pasado. Su segunda pregunta es si existe algún universo donde la plaga y pesadilla estén combinados en uno, por ejemplo, con Ash y Rojo siendo hermanos y al ser un multiverso infinito es seguro que existen cientos de mundos así, o incluso con mezclas más extrañas como Hoja siendo la madre de Ash. Cuando llegue el momento del crossover veremos otras versiones de Rojo y Ash y puede que algo de eso haya. Sobre tu tercera pregunta, y como seguro te respondí en ese entonces y le aclaro a los nuevos, todos pueden hacer las adaptaciones que quieran sobre la plaga o pesadilla en sus canales o páginas de fanfics. Solo les recomiendo mencionar al autor original de Pesadilla en caso de usar a personajes suyos como los Kissinger, Tesla o Lugnatas. Te envío un poke saludo. Las aventuras de los dragones hace una pregunta bastante interesante y es ¿qué hacen los infectados una vez ya se comieron o contagiaron a todo el mundo? La respuesta más sencilla es que los que no cuentan con habilidades especiales, se quedarían rondando por el mundo sin rumbo fijo hasta que en algún momento las antenas dejaran de funcionar y se apagaran por siempre, aunque debido a su complejo virus no sería raro pensar que en 20 o 30 años, sus organismos podrían evolucionar para tener una independencia y no depender de las antenas. También creo que otros más poderosos, como, por ejemplo, algún Rayquaza o Deoxys infectado podría aventurarse al espacio, ya que en el lore de Pokémon y también en el de estas historias, existen razas alienígenas y sería el próximo paso a infectar, pero por el asunto de las antenas, creo que estos infectados al llegar a cierta distancia en el espacio, fuera del área de cobertura, quedarían apagados y sus restos flotarían por siempre allí afuera. Te envío un poke saludo. Samir Delgado, quien tiene mucha participación en esta cuarta parte del vídeo, nos hace varias preguntas. La primera, ¿qué ocurriría si Tesla y Edison con sus fuerzas del rayo unían fuerzas? En ese caso, el grupo de Ash hubiese tenido menos bajas durante el conflicto con los prisioneros, las hordas, el culto de Apocalipsis y el ejército de Teselia, pero ya llegando a los niveles de poder de la saga actual de Kanto y Shoto, no habrían hecho tanta diferencia, y ni hablar con las amenazas futuras. Aunque es posible que, si Edison se ablandaba emocionalmente por pasar tanto tiempo con el grupo, decidiera unirse a Iris para recorrer Teselia, aunque en su caso para buscar a su sobrino, el Scrafty del especial de las Audinos. La segunda pregunta es ¿qué hubiera pasado si Ash y sus amigos llevaban a todos sus equipos Pokémon y en este caso hubiesen tenido una super defensa? Esta es posible que lograran tomar más parte del pueblo donde se encontraba ocultos en la isla o que lograran huir de ella mucho antes, y en este caso, Samina y Hetsis enviarían a otros mercenarios similares a Natas para no perderlos de vista, quizás mercenarios con equipos poderosos de Pokémon para estar a la altura. También esto generaría que se encontraran antes con Cynthia o algún grupo de la resistencia, enterándose del asunto de las antenas y quizás con Ash y Mark jamás conociendo de su fase de ojos verdes.
La tercera pregunta, sobre por qué no vimos Pokémon como Emboar o Samurott infectado, imagino que en gran parte es porque durante los primeros días del caos, y con estos Pokémon más poderosos teniendo varios puntos débiles para ser mordidos, serían los primeros en infectarse y en ser eliminados por los ejércitos antes de que estos cayeran. Mientras que Pokémon más débiles, como los Rattatas o Magikarps, aprovecharían su tamaño, agilidad o menos necesidad de consumir alimentos y agua para ocultarse más tiempo hasta que las hordas de muertos comenzaran a desperdigarse por el mundo en grupos menores. La cuarta pregunta sobre cómo sobrevivió el Teniente Black a los bombardeos en Teselia, esto simplemente lo hizo manteniéndose en el campo de batalla de las rutas, fuera de las grandes ciudades donde ocurrieron los bombardeos, que a diferencia del Teselia de la plaga, fueron con arsenal normal de guerra y no material nuclear. Sobre quiénes del rancho Tesla tendrían más chances de sobrevivir, creo que Edison junto a Sato y Kecleon serían los más aptos para durar mucho más tiempo una vez el rancho cayera y tuviesen que sobrevivir allí afuera o incluso fuera de la isla. Si Charizard llegaba hacia Ash en Isla Faradio, hubiese hecho una excelente dupla con Tesla y creo que al pasar más tiempo con Ash, Charizard comenzaría a tener sus sospechas de Natas y sus intenciones, algo que podría derivar en que descubran sus planes mucho antes o que Charizard esté allí para proteger a Ash del mercenario. El gran problema para ellos sería que Charizard tendría que mantenerse oculto o en su Pokébola gran parte del tiempo para evitar que su tamaño, gruñido o ataques llamase mucho la atención, y también tendrían el problema de la falta de alimentos, como ocurría en las primeras sagas, que podría llevar a Charizard a misiones fuera de la isla o en otros pueblos para conseguir para el grupo de Ash. De cierta forma fue una bendición no contar con Pokémon gigantes como el Steelix de Brook. Sobre tu pregunta sobre algunos Pokémon como Crocodile, que como todavía no llegue a la saga de Blanco y Negro en el anime no sé si es uno que atrapó a Ash o el de lentes, creo que el autor de Pesadilla decidió ignorar a muchos de estos personajes para que no se le acumularan tantos, y sobre todo aprovechando que Ash, Iris y Zilan estaban en una isla alejada de la región, pero igual de seguro los veamos en el futuro lejano por medio de especiales o historias autoconclusivas ya cuando la plaga y Pesadilla lleven meses terminadas. Sobre tu pregunta de qué ocurría si Suicune mataba a Entei, no sé si es algo del anime o algo de la historia que me estoy olvidando, pero si eso ocurría antes de Pesadilla, Raikou y Suicune tendrían más protagonismo y Casey no tendría ningún Pokémon, y si ocurría durante Pesadilla, imagino que llevaría a una fuerte enemistad entre Marina y Casey y hasta que la comunidad de Primavera decidiera desterrar a Suicune antes de la llegada del grupo de Mark y Tesla. Sobre una posible alianza entre Lugnatas y los campeones de la plaga lo dudo porque ambos Natas de ambas series ya están muertos y de estar vivos, solo lo harían por conveniencia, pero los campeones tendrían siempre la duda de que Natas podría traicionarlos en cualquier segundo. Sobre cuántos infectados podrían eliminar Pokémon como Tesla, Edison o Snivy antes de morir si son rodeados por una horda, esto depende mucho del sitio donde se encuentren o cuánto duren sus organismos, pero en Pokémon como Tesla o Snivy, más cerebrales los veo focalizando su energía en algo, por ejemplo, baterías eléctricas, que generen explosiones en cadena para llevarse a la mayor cantidad de muertos con ellos, en vez de gastar energía lanzando ataques a los muertos. Sobre tu siguiente pregunta, sí, llegará un punto en que la putrefacción de zombies voladores o acuáticos arruine sus alas y aletas sin que puedan nadar o volar, pero como el virus también se activa por muerte natural, siempre habrá nuevas generaciones de muertos vivos con su carne más fresca. Sobre todo, el mundo Pokémon que parece 2 o 3 veces más poblado de seres vivos que nuestra realidad. Sobre si he pensado en hacer una o varias series sobre las variantes de Ash que vimos en Pesadilla, la verdad es que no. En un principio quería hacer especiales como pasa en el fan manga de Dragon Ball Multiverse, pero creí que lo mejor sería dar pistas de sus pasados por medio de flashbacks en la serie principal y listo, y como menciono siempre, todos pueden usar estos personajes para sus propios canales, incluso creo que el Pokéamigo Mordoff usó la variante del Ash siniestro que tenía un Mimikyu para una de sus historias. Incluso no es necesario que respeten el canon de Pesadilla porque al ser un multiverso infinito, existen cientos de Ash y Ketchum por dar un ejemplo.
sobre que algunos Pokémon de la sexta, séptima y octava generación del anime aparezcan, como los que tienen Chessie y James en Alola es algo muy complicado ya que al no haberlos conocido nunca, estos serían Pokémon salvajes y tras 7 u 8 meses de apocalipsis de seguro la mayoría ya habría muerto o migrado a otras regiones y de continuar con vida, no sentirían ningún vínculo especial con Ash, James, Chessie o Lily al nunca haberlos conocido. Sobre si considero a Tesla la mascota del canal, absolutamente sí, ya que el fanart que hizo la amiga Tai de Anaya lo retrata a la perfección y es un diseño con mucha onda para distinguirlo de otros Pikachus. Sobre tu pregunta de si tengo un cariño especial por la línea evolutiva de Axew, que aparece en la historia de las Audinos, con Iris de Pesadilla o Lionel de la Plaga, en el caso de Lionel me guié de los Pokémon que tiene en el videojuego y en las historias de Pesadilla y las Audinos su autor ya los había elegido. Sobre dónde conseguí las imágenes de personajes como Natas, Wally o la familia Kissinger, cuando leí el fanfic por primera vez, me basé en las pocas descripciones físicas que había sobre ellos y fui buscando en el navegador de Google imágenes, término como por ejemplo personajes de anime villanos y musculosos para el caso de Natas. Si no me equivoco, antes del personaje de Escuela de los Muertos de Marco el de Detective Conan de Wally, había seleccionado a un personaje rubio para Mark, contrastando con Ash y un oficial de policía con cabello azul para Wally, ya que una idea descartada para continuar la historia más allá del episodio 54, era revelar que había varios oficiales Wallys en Isla Paradio, algo similar a la variante masculina de las oficiales Shelly. Si Psyduck continuara con vida para el episodio 54, sería junto a Pikachu o Tesla de los pocos que no evolucionaría ya que creo que se perdería mucho de su esencia al hacerlo, sobre todo con Psyduck sirviendo de alivio cómico cuando otros alivios cómicos, como los Rockets se iban tornando personajes mucho más serios. Si los sistemas de almacenamiento volverían a funcionar en la plaga, todo aquel que intentase liberar a sus Pokémon, sacaría únicamente infectados, ya que al compartir cajas de almacenamiento o el mismo sistema de internet, con varios Porygons infectados merodeando en este, todos estarían infectados de una forma u otra. Imagino que, con sistemas de almacenamiento y electricidad, el apocalipsis de la plaga sería 100 veces peor. Si Luke Natas acompañaba al grupo al rancho Tesla, hubiésemos tenido un interesante duelo a puño limpio con armas de fuego entre Natas y Edison seguramente, y luego Natas haría lo imposible, hasta golpear y maniatar a Ash para que este no se arriesgara en vano en el bosque buscando a Gary y Tracy, aunque también, Natas se daría cuenta de que los prisioneros podrían seguirlos y les haría entender al grupo de que debían ocultarse en otro pueblo primero para quitárselos de encima. Aunque tarde o temprano, todos abandonarían el centro Pokémon y se cruzarían con la amenaza de los prisioneros o el culto, o incluso de los soldados Rockets si Natas pedía apoyo. Nuevamente las aventuras de los dragones hace otra pregunta, una muy interesante sobre qué ocurriría si un Mewtwo sano lee la mente de un infectado. Si bien habría alguna especie de energía del virus en la conexión mental que podría afectarlo, no creo que se infectara, ni en la plaga ni en Pesadilla, pero sí podría sufrir de terribles jaquecas o problemas mentales por ver la mente de los zombies e infectados, que, para mí, sería similar a la de los zombies en The Walking Dead en ese episodio que matan a Shane y vemos como su mente es un caos de tripas y zombies gruñendo. El Poké amigo de Rey Gabriel pregunta qué pasaría si el virus de la plaga y el de Pesadilla son inyectados a la vez en un mismo humano o Pokémon. Creo que ambos virus no podrían coexistir, y el más poderoso de los dos, el de la plaga, tomaría total posesión del cuerpo. Aunque también creo que depende mucho de la frecuencia de las antenas de radio del mundo donde se encuentran, ya que, si esas antenas tienen una frecuencia más parecida a la del virus de Pesadilla, este tendría la ventaja pese a la superioridad del de la plaga. El Poké amigo pregunta quién ganaría en un versus entre Eternatus y el Deoxys multiversal infectado y roto de la ultra plaga, y yo creo que, por nivel de violencia, energía infinita y su menor tamaño, el Deoxys lograría infectar o despedazar rápidamente a Eternatus. Sería el caso similar al de un humano versus un mosquito con un virus mortal. El humano, o sea Eternatus, fácilmente podría aplastar al mosquito, pero si este vuela de un lado a otro y lo perdes de tu campo de visión, te da la picadura mortal y cagaste.
Te envío un poke saludo. Samir Delgado hace una interesante pregunta sobre cómo cada generación de personajes del anime reaccionaría al apocalipsis zombie y quiénes morirán o no. Si dejamos esto en un escenario donde descubren el apocalipsis en medio de una ruta, creo que, de la primera y segunda generación, Misty, Brooke y Gary podrían sobrevivir más tiempo, por lo menos hasta que los humanos empiecen a matarse entre ellos o les tocara una horda grande, pero a Tracy lo veo muriendo por querer dibujar algún zombie y a Ash de esa generación, que era bastante engreído, también su personalidad le jugaría una mala pasada. Gary tenía una personalidad similar, pero era más habilidoso y un poco roto como personaje. Como en el anime recién voy por el quinta medalla de Joen, a partir de este punto daré mi opinión según lo que leí en comunidades de Pokémon de Reddit, pero veo a Ash de Joen más maduro y que junto a Brute podrían tomar las decisiones difíciles poniéndose la meta también de proteger a Mei y Max que sin ellos, morirían en menos de un minuto por sí solos. Al engreído de Drew tampoco le veo mucha vida por su cuenta. A todo esto, el equipo Rocket de la temporada original de Kanto sí los veo sobreviviendo ya que eran algo más sádicos y violentos, pero a partir de las Islas Naranjas, cuando son más caricaturescos serían los típicos personajes en morir primero en una película zombie. Ahora guiándome por comentarios y reviews que leí del resto de las generaciones, los Ash y Brooke de Sinnoh siguen siendo igual de serios y creo que Brooke, pese a todo el asunto de ser un simp, tiene un buen olfato para diferenciar a una mujer buena de una criminal, aunque a veces le falla como condomino del equipo Rocket, pero creo que notaría si algún grupo intentara atacarlos o algo peor, usando a alguna mujer para seducir a Brooke. Pero sin esto, Ash y Brooke de Sinnoh serían ideales para sobrevivir. Paul ya sabemos que es el típico personaje alonigano Shane de The Walking Dead, que fácilmente puede morir sacrificando a los demás o manipulando, robando o matando. De Kenny no leí mucho y de Dawn por lo que sé, su versión del anime es una especie de Ash en mujer, por lo que si es más parecido al Ash de Kanto terminaría muriendo, pero si es como el Ash de Joen y Sinnoh, podría armar el grupo perfecto de supervivientes. La generación de Tesselia, por lo que también leí, no solo de Reddit y otras páginas, sino también de ustedes, es la que tiene a uno de los Ash más idiotas que hasta se olvida de cosas básicas que aprendió en todo este tiempo, mientras que Zilan es retratado como alguien un poco cobarde y engreído y por su parte Iris como muy infantil, por lo que sería la mezcla para un desastre perfecto, quizás el grupo con menos chances de sobrevivir de todos. El caso de Kalos es interesante porque en la serie cancelada que el autor de Pesadilla tenía, había varias ideas de darle a Clement un rol importante por su capacidad de inventar cosas, quizás a lo Eusin de The Walking Dead, y con un Ash nuevamente más serio, lo mismo con Serena, para mantener a Clement y Bonnie con vida. El Ash Alola y el de viajes, al igual que todos sus amigos parecen ser más caricaturas inocentes, pero contarían con la ventaja de los super equipos de Ash y Go para mantenerlos con vida. Y eso creo que sería todo por ahora. Sobre tu pregunta de ese equipo acompañando a Ash, creo que Pokémon serios como Infernape y Pocharizard serían de ayuda para junto a Tesla, ayudar a madurar a Ash mucho más rápido para asegurar su supervivencia, ya que, del equipo original, Unfesant y Snivy parecían las más serias y centradas. El Pokéamigo Clashtic pregunta cuántos líderes de Johto siguen vivos y qué ocurrió con Kukui. En la plaga solo continúan vivos Clear y Vice si no me olvido de alguno y en Pesadilla es una incógnita al haber pasado tantos meses y ser una región mucho más grande que en los juegos. Sobre la segunda pregunta, Kukui en la plaga murió de causas desconocidas, como leer su diario personal en la historia número 11 y en Pesadilla está vivo y ayuda a la resistencia de Alola. Sobre tu tercera pregunta, una Cresselia infectada alteraría el sueño de los supervivientes, dotándolos de pesadillas similares a las de Darkrai para que despierten más cansados y estresados y sea más sencillo capturarlos. Un poke saludo. El Pokéamigo Raúl no me hace una pregunta sino una sugerencia sobre una serie fanfic llamada Pokewars o Pokeguerras. He investigado un poco y es un proyecto interesante ya que varios escritores se unen para continuar el canon de sus historias. De seguro una vez termine con Pesadilla y la plaga,
me tome algo de descanso de las historias largas o episódicas, trayendo de regreso las viejas creepypastas y cada tanto las precuelas de Tesla o especiales de Pesadilla, pero si algún día retomo las series largas, de seguro intente con Pokéburs, ya que Pesadilla y la Plaga nacieron en épocas de pandemia y las tendencias actuales en el mundo son la guerra, el clima o las inteligencias artificiales, por lo que Pokéburs entra en una de ellas. Un Poké saludo. El Poké amigo Sergio nos pregunta si puede sobrevivir con su Magikarp usando salpicadura, Ralts gruñido y Pichu látigo, y la respuesta es que obviamente que sí, ya que, valiéndose de la lógica de la ficción, el grupo sería tan ridículo que, de ser rodeados por una horda, la salpicadura de Magikarp provocaría un cortocircuito o algo por el estilo que eliminaría a toda la horda. Nunca subestimen a personajes como Magikarp o Mr. Satan. Un Poké saludo. Samir Delgado nos hace 4 preguntas. La primera: ¿qué ocurriría si Ghost continuaba siendo leal a Oro en la plaga? Con su ayuda, Oro y Lira fácilmente sobrevivirían a los perros legendarios y demás amenazas, quizás incluso encontrando a Lugia o Ho-Ho, quienes les harían notar que su misión de usar a Ho-Ho para salvar al mundo no serviría, y eventualmente Oro y Lira se reencontrarían con Chris y Silver, combatiendo contra Mewtwo, donde perderíamos a Ghost y quizás a Oro o Lira, por lo que sin Pokémon nuevamente, Chris, Silver y Lira desistirían de la idea de acompañar a Azul con el resto de campeones. Tu segunda pregunta sobre un tipo ácido reemplazando a los Pokémon agua, es interesante y creo que por lo menos en los infectados tipo agua es una evolución lógica de su tipo, ya que siempre escupen ácido por cómo el agua de su interior se transmuta por culpa del virus. Sobre tu tercera pregunta. Puede que el Deoxys de la plaga jamás llegara a la Tierra o fuese capturado por algún entrenador random y luego eliminado en el sistema de almacenamiento durante su caída. En Pesadilla, y aunque aún no llegué a la película de Deoxys, tengo entendido que este se va al espacio exterior y jamás regresa, por lo que rondaría allí afuera, ajeno a todo el caos en la Tierra. Sobre tu última pregunta, los Rainbow Rocket, al igual que la generación de Paldea, aparecerán en una especie de especial que traeré luego del final de Pesadilla y la plaga. En este comentario, Samir nos pregunta qué ocurriría si algún infectado, como una Mega Audino que aparece en unas crónicas de la plaga, cuenta con la habilidad de regenerar el cuerpo de un infectado y lo usa, por ejemplo, en el Scraggy de ojos verdes que es partido a la mitad en los episodios finales del Pesadilla de los Muertos originales, y luego alguien destruye una antena de radio cercana. En este caso Scraggy moriría igual por 2 razones. La primera es que, pese a la curación, sus órganos seguirían pudriéndose y habría un tiempo límite de quizás 1 o 2 días antes de que reviviera un zombie que murió por mordida o matarse igual por la putrefacción, mientras que, por otro lado, Mega Audino únicamente une las heridas superficiales de los infectados para que sus cuerpos vuelvan a estar unidos, pero ignoraría heridas o hemorragias que aquellas heridas dejarían. Sería similar a usar pegamento sobre la parte superficial de sus cuerpos. Un Poké saludo Leandro, gracias por tu apoyo. Un Poké saludo también para Emilia, gracias por apoyar al canal. Anbar hace 2 preguntas, la primera sobre si los infectados ganarían si tienen a Victini infectada de su lado por sus habilidades como traer la suerte a su equipo o transferir su energía con un simple toque. Yo creo que sería una amenaza increíblemente difícil para nuestros héroes, pero al mismo tiempo, las copias físicas de Arceus en cada universo, tendrían a Victini entre sus primeras prioridades para buscar aislarla o incluso eliminarla para salvaguardar al resto del mundo. Sobre tu segunda pregunta, el Arceus primigenio podría reiniciar todos los universos y eliminar el virus, pero eso equivaldría a borrar de la existencia a infinitas vidas y sería el sacrificio mayor que no estaría dispuesto a realizar. Un Poké saludo. Hola nuevamente Raúl, te envío un Poké saludo y gracias por tu apoyo. Samir trae un interesante versus ya que es de humanos. Lugnatas de Pesadilla vs Moloch, ese gigante psicópata del culto de Apocalipsis. Si bien Moloch cuenta con más fuerza física y musculatura, Natas, por lo que sabemos de su pasado, es un mercenario experto en supervivencia que pasó años en todo tipo de misión en el mundo y a lo John Wick, puede matarte con un lápiz como arma, por lo que mis apuestas van a por el bueno de Natas.
Continuando con la saga de Samir, sobre tu primera pregunta, creo que sí, Melmetal sería de los pocos Pokémon de pesadilla inmunes a las mordidas por su cuerpo de metal líquido, aunque una muerte natural lo transformaría en un zombie. Creo que los peores Pokémon para sobrevivir en el apocalipsis serían aquellos que podrían morir fácilmente, como Spoink dejando de saltar o quienes sean de gran tamaño y apetito como Snorlax, que para peor podría dormirse en cualquier momento incluso en medio del ataque de grupos enemigos o una horda. También Pokémon muy ágiles o con poca esperanza de vida por volver como zombies en velocistas en el primer caso o poder morir en cualquier momento en el caso de los segundos. Sobre tu pregunta de la habilidad de Pokémon como Meowth, Tesla o Edison de poder hablar en nuestro idioma, no creo que sea algo especial ya que en el anime se enseña que Meowth lo hizo a base de esfuerzo para impresionar a una Meowth, mientras que en Pesadilla, Tesla y Edison lo aprendieron tras varios meses de que Nicola, su entrenador, se los enseñase, aunque quizás si se necesitara cierto tipo de inteligencia, razón por la cual otros como Kecleon no aprendieron mientras algunos como Satu, pudiendo usar sus habilidades telepáticas para comunicarse, no les interesaría hacerlo. Sobre si esperaba o no que de una historia de zombies surgiera toda esta comunidad, la verdad es que no, sobre todo me impresionó ver los números que alcanzó el vídeo original de la plaga cuando creí que no pasaría de las 1000 o 2000 vistas, ni tampoco me esperaba tanto interés de ustedes por traer sus propias historias o expandirlas en otros canales o páginas, y si bien muchos han ido abandonando las series por ser demasiado largas o simplemente por ir perdiendo interés, me impresiona leer los más nuevos quienes cada tanto van comentando en diferentes capítulos en poco tiempo, haciéndome entender que tras descubrir el canal hicieron largas maratones de ambas series. Los ditos infectados cuentan con cierta inteligencia, o por lo menos los de la plaga, quizás no una inteligencia demasiado lógica, pero sí emocional ya que saben cómo el llanto de un humano en su niñez puede atraer nuevas presas. Sobre tu pregunta de si el multiverso es infinito, ¿eso significa que existen amenazas peores a los tres siniestros? La respuesta es absolutamente sí. Es algo que también quise retratar con los Pokédioses infectados Omisigno en el final de la plaga 7. Incluso estoy 100% seguro que hubo otros grupos de héroes viajando en diferentes realidades o unidos para eliminar amenazas peores de las que nuestros héroes, e incluso el Oak Siniestro y sus dos aprendices jamás conocerán al respecto. Ash y su grupo pueden que tengan alguna que otra adquisición en los pocos episodios que restan, sobre todo Ash que próximamente tendrá un Pokémon más en su equipo. El resto de Pokémon de Ash en el futuro seguro irían muriendo a mano de los robots de Vicious en algún punto en los 15 años que transcurren desde la saga de Vicious hasta que Jade y Brook viajan al pasado a reescribir la historia. Lo mismo ocurriría con Cynthia, Iris, Wally y demás personajes secundarios. M y Tracy aparecerán de a cuentagotas con Lily, Gladio y Amarillo hasta unirse al resto en la saga final que, como ya imaginarán, será contra Rojo Siniestro. Sobre Iris, lo más probable es que la veamos en algún especial, pero ella continuará ajena al conflicto principal, ya que, al haber conocido a Ash por tan poco tiempo, le dio prioridad a salvar Tessel y a que continuar con la misión de venganza contra el nuevo equipo Rocket. ¿Por qué el equipo Rocket dejó ir a un Fesand de Isla Faradio y no se enfocó en ella como si hizo con Ash, Pikachu y los 4 de Tesselia? Es una pregunta muy interesante, y si buscamos darle lógica a este quizás fallo de guión del autor original de Pesadilla, podemos creer que la dieron por muerta durante el conflicto con los prisioneros y las cámaras espías, o los soldados Rockets a su cargo dejaron de prestarle atención, y por eso Natas tampoco la cazó como hizo con Snivy y los otros 3. Sobre cómo creo que Pesadilla se hubiese desarrollado en cada saga del anime, creo que Ash y sus aliados en Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh estarían en problemas sin haber conocido a Tesla y tenerlo de aliado, mientras que, en Kalos, Alola y Viajes tendrían la ventaja de sus Pokémon poderosos para protegerlos, y además creo que Tesla recorrería el mundo intentando buscar a Ash. Justamente el autor original de Pesadilla publicó una historia hace unos años, que lamentablemente borró y no pude rescatar una copia, donde, en épocas del anime de Alola, Tesla sentía que su vida estaba por llegar a su fin y comenzaba un viaje por todas las 7 regiones buscando a Ash para verlo por última vez.
La idea de matar a Viper, Boba Fett y demás Pokémons del equipo Rocket fue más que nada para demostrar que hasta con un equipo más fuerte, un superviviente puede perder a sus Pokémons rápidamente si no se acostumbra a ese mundo de matar o morir. Después de Tesla, mi personaje original favorito es Lugnatas, mientras que, del grupo de Ash, es Bruco Meow del equipo Rocket. Si los campeones de la plaga estaban en el universo de Pesadilla, muchos de ellos y sus Pokémons continuarían vivos ya que el virus de Pesadilla es más fácil de enfrentar a diferencia de la plaga, donde no se pueden usar golpes directos contra un infectado. Este es un curioso paralelismo del destino de cómo en los juegos hay mucho más poder y peligro que en el anime. Incluso en el fin del mundo de ambos universos. El sistema de almacenamiento en Pesadilla también cayó, pero a diferencia de la plaga, sus Pokémon atrapados allí no estarían todos infectados, pero por algún motivo que desconocemos, Bill y demás genios de la resistencia no pudieron reinstaurarlo. Son interesantes tus variantes de Cyndaquil y Chikorita, pero ya en Pesadilla no habrá variantes al estilo de las que había en la historia original como las de los Osabuot vomitadores de ácido. Creo que esa etapa ya fue quedando en el pasado, similar a Dragon Ball cuando Goku dejaba de usar el Kaioken. Sobre Pokémons que no puedan ser infectados por mordida, ya hablamos de Melmetal e imagino que debe haber otro entre los más de 1000 Pokémons actuales capaz de sobrevivir a mordidas. Me gustaría oír sus sugerencias, esto omitiendo a Pokémons fantasma o acero ya que habría infectados siniestros o con mandíbulas fuertes para usar sus mordidas en ellos. Creo que de la primera temporada me hubiese gustado ver a Piñata evolucionando en Emboar antes de la muerte de Ash en los episodios finales, sobre todo como guiño a su primer viaje con las evoluciones de Charmander y esta aventura en Teselia que para el Ash original fue la última. El Pokéamigo Sebastián pregunta cuántas clases de Mimikyu habrá y cómo sería una Lilligant zombie. No recuerdo a qué iba la pregunta de Mimikyu, pero curiosamente para la miniserie de la plaga tengo planeado que veamos dos variantes suyas infectadas, mientras que imagino a una Lilligant zombie con sus frutas podridas y rodeada de moscas, al igual que emanando un aroma que podría afectar el sistema nervioso de sus presas. Sobre tu pregunta extra de un Kindra zombie lo imagino corrompiendo lagos y creando remolinos de ácido. Te envío un saludo. Gasterverso pregunta sobre cuál sería el mejor inicial, mega evolución y legendario para sobrevivir, algo de lo que también me gustaría oír sus sugerencias. Coincido con Gaster en que Inteleon y Mega Lucario serían excelentes opciones y en los legendarios, siempre que se evitara que sean infectados, creo que lo serían Latios o Latias por su velocidad para poder huir a distintos puntos del planeta o moverte sobre ellos con facilidad, buscando zonas deshabitadas o comunidades ocultas. Si el grupo Omega lograba eliminar a Mewtwo en la plaga, tendríamos a Silver con parte de su equipo Pokémon uniéndose al grupo de Azul, aunque de seguro con Crisis a Chico sin perderle pisada a Giovanni por si intentara hacer de las suyas para tomar Kanto y Shoto. Si las fuerzas del rayo encontraban el zombie de Nicola, como ocurría con Tesla en esa mini saga de Ciudad Faladio, de seguro dejarían los sentimentalismos de lado y lo eliminarían rápidamente. Como mencionamos antes, si Edison y Tesla se perdonaban entre sí y unían fuerzas, tarde o temprano Edison quedaría reducido a un personaje secundario tras la aparición de amenazas cada vez más poderosas como Dark Mewtwo, aunque sería un buen estratega como Tesla o el abuelo de Mark e incluso Kecleon podría usar su invisibilidad para infiltrarse en algunas zonas. Te envío un saludo. El Pokéamigo Carlos García hace una interesante pregunta sobre qué tipo de voz imagino en los personajes originales de Pesadilla si fuesen animados. En lo personal, y siempre usando de base el viejo doblaje latino de Z, imagino a Tesla con la voz del anciano Kaioshin, Mark Kissinger con la voz de Gohan en la saga Buu, a Lugnatas con la voz de Cell en su segunda forma, a Emmet con la voz de Ten Shin-Han y al abuelo de Mark con la voz de Kami-sama. De los personajes de la primera temporada, Henry iría bien con la voz de Shahirobe y Carla con la de Bulma en el Dragon Ball de Goku chiquito. Te envío un saludo. La última pregunta del amigo Emiliano Contreras es más una para ustedes ya que yo no tengo idea de esto, y es que si algo llamado Doom Slasher podría acabar con el virus de Pesadilla y la plaga.
Con esto damos fin a este mini preguntas y respuestas. Imagino que tendremos una quinta parte final cuando ambas series entren en su clímax y ustedes tengan más dudas sobre el final o el futuro. Nos vemos poke amigos.